Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos a todos ustedes por aquí. Just in case you don't understand what I was saying before, we are having translation from Spanish to English. In the interpretation channel, you can choose English or Spanish, and you will be able to listen to it in your preferred language. Nos da mucho gusto poder contar con todos ustedes participantes aquí en nuestro panel sobre Latinoamérica. Este panel lo creamos con un propósito muy importante para nosotros y es poder acercar a los investigadores y a la academia a lo que está sucediendo en la vida real, en el contexto latinoamericano, lo que está sucediendo en el contexto de COVID. Y es por ello que hemos invitado a practitioners, a profesionales que están trabajando en organismos internacionales, en el sector público, en ONGs también, diferentes proyectos que tienen contacto directo con la realidad latinoamericana. Y creo que esto es muy rico, sobre todo para cuando queremos hacer investigación que tenga impacto social o impacto positivo, cuando queremos hacer investigación que tenga impacto en políticas públicas, porque la mejor política pública es aquella que pone al ser humano en el centro. Y para poder hacer ello, para poder lograrlo, es tan importante poder saber de primera mano qué es lo que está sucediendo con esos ciudadanos, con esas familias, que detrás de cada una de ellas hay historias que contar, hay vidas y hay necesidades específicas también. Y creo que este panel nos va a dar una perspectiva muy interesante, muy profunda de lo que ha estado sucediendo en Latinoamérica. Obviamente no es toda la perspectiva, pero es un overview que nos va a permitir ver lo que está sucediendo y también yo creo que nos va a abrir puertas para explorar soluciones desde la academia, iniciativas desde la academia que puedan solucionar los diferentes problemas que tenemos. Bienvenidos a este espacio. Quiero presentar a algunos a los que nos acompañan el día de hoy. Voy a iniciar con Betica Muñoz Pogosian. Betica es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos. Ella tiene un PhD en Ciencias Políticas de la Florida International University y tiene un máster de Relaciones Internacionales de la University of South Florida. Nos da mucha alegría que Betica esté aquí. También les voy a presentar a Nancy Rumaldo. Nancy es nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en gestión de proyectos sociales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y durante los últimos 8 años ha trabajado como coordinadora de proyectos en Socios en Salud en Perú. Y nos va a contar un poco acerca de los proyectos tan interesantes que vienen trabajando ahí. Bienvenida, Nancy. Rocío, bueno, continúo con la siguiente persona. Estoy corriendo un poquito porque sé que tenemos un tiempo un poquito apretado. Rocío Maciel, ella es directora general de Derechos Humanos de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro del Buró de Coalición Cívica ARIPA, el Partido Coalición Cívica, CABA, y Juntos por el Cambio. Ella es politóloga por la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado como consultora en derechos humanos y transporte. Y finalmente tenemos a Juan Manuel Arribas Berenson. Juan Manuel tiene más de 22 años de experiencia en gestión estratégica de la responsabilidad social y comunicaciones. Ha dirigido proyectos importantes en el sector público y privado y actualmente es director ejecutivo de soluciones empresariales contra la pobreza y Hombro a Hombro. Hombro a Hombro es un movimiento empresarial que durante la pandemia ha jugado un rol importante en la lucha contra el COVID-19, llegando a llevar más de 6.000 toneladas de ayuda humanitaria a comunidades vulnerables en el Perú. A todos nuestros panelistas, bienvenidos. Gracias por darles su apretada agenda para compartir con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos aquí en el panel.
Y la primera pregunta es para cada uno de ustedes, es ¿cuál ha sido el rol que han desempeñado ustedes desde sus organizaciones durante la pandemia del COVID-19? Más o menos vamos a tener unos 5 minutos por cada uno para poder responder esta pregunta. Y podemos iniciar de pronto en el orden que les presentamos con Betica. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian, por la introducción y por la invitación a esta importante discusión. Esta idea de conectar teoría con la práctica es agenda pendiente, así que buenísimo que lo decidieron priorizar. Yo estoy aquí representando a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que es un organismo multilateral hemisférico, donde se sientan 35 estados miembros de la organización, con mandato de trabajo en materia de democracia, seguridad, desarrollo y derechos humanos. Durante la pandemia, por supuesto, se convirtió en un espacio de aporte al tema de solución, identificación de retos y de soluciones, diría yo que en dos perspectivas. Desde el punto de vista político, por supuesto, sentando a todos los representantes de los gobiernos de la región, se acordaron, por ejemplo, temas importantes relativos a cuáles son las principales poblaciones afectadas por el COVID-19, cuáles son digamos, las respuestas de política pública que hay que dar para atender a esas poblaciones. Y más recientemente, uno de los temas súper candentes ha sido la distribución equitativa de vacunas, ¿no? En este entendimiento de que tiene que haber igualdad en la distribución de las vacunas entre países y dentro de los países, o sea, entre y dentro, ¿no? Y eso ha sido también parte de la discusión. Desde mi rol como directora de inclusión social, en una secretaría que se enfoca en temas de acceso a derechos y equidad, hemos tenido un rol fundamental en visibilizar afectaciones particulares del COVID a poblaciones en histórica vulneración. Entonces, por ejemplo, el poder visibilizar cómo el COVID no impacta de forma igual a una persona que es nacional de un determinado país, sino que a una persona migrante lo impacta de forma mucho más pronunciada, porque, por ejemplo, una persona migrante tiende a vivir hacinada con otras personas migrantes en viviendas pequeñas, porque es un tema de ahorro para poder mandar a las remesas a sus países, o que dependen predominantemente de la economía informal, que fue una de las principales afectadas durante la pandemia, especialmente al inicio, o como en el tema desde el enfoque de mujeres y hombres, desde el enfoque de género, cómo se acentuaron los casos de violencia doméstica, porque las mujeres se encontraban mucho más tiempo, o sea, mientras que el trabajo o ir a la universidad o situaciones así era un escape de tener que estar con su agresor en una situación de confinamiento, aumentaron los casos de violencia doméstica. Pues mapeamos todas estas afectaciones y quizás resaltaría una contribución súper concreta que fue la producción de una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos humanos, donde fuimos estableciendo afectaciones particulares y orientaciones de política pública para poder proteger a estas poblaciones, como las afrodescendientes, indígenas, migrantes, desplazadas forzadas, personas LGBTI, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores. Y cierro, porque ya se me está acabando mis 5 minutos primero, diciendo que el planteamiento fundamental que hacemos es que porque somos un organismo que trabaja con gobiernos que tienen la responsabilidad de diseñar iniciativas, programas, proyectos, política pública que afecta, o sea, digamos que tiene un impacto masivo, porque eso es lo bueno también de poder trabajar con gobiernos, porque sabemos que el trabajo que hacemos tiene un impacto en la gente mucho más amplio. Y el principal mensaje, o lo que siempre tratamos de enfatizar en esta situación que nos sigue afectando a nivel regional, es el tratar de diseñar políticas públicas con 3 características fundamentales: el enfoque de derechos, el enfoque de igualdad y no discriminación, y el enfoque de interseccionalidad. Cuando hablamos del enfoque de derechos, nos referimos a que en la OEA somos depositarios de instrumentos normativos de derechos humanos, ¿verdad? Y diseñar una política pública con enfoque de derechos significa mirar a esos instrumentos normativos que consagran derechos
y alinear las respuestas al logro concreto de esos derechos. Porque bueno, podemos conversar más adelante, pero en nuestra región tenemos pendiente esa tarea de traducir lo que está en papel en el cotidiano vivir de las personas en nuestros países. El enfoque de igualdad y no discriminación en el sentido de visibilizar las diferencias en cómo se experimentan las crisis, pero también cómo se reciben los beneficios de las políticas públicas y tener eso en cuenta a la hora de diseñarlos. Y finalmente, el enfoque de interseccionalidad, que significa el reconocimiento de que en una persona pueden coexistir diversas identidades que o añaden privilegios o realmente pueden limitar el acceso a derechos de las personas. Entonces, bueno, en un resumen súper rápido, el tipo de trabajo que hacemos durante la pandemia. Buenísimo, Ética, muchas gracias por tu participación y por resaltar el rol de tu organización en Latinoamérica durante el contexto COVID. Voy a pedir ahora que Nancy nos pueda contar un poco también de lo que ha venido haciendo durante este contexto COVID. Buenos días, Cris. Buenos días con todo el equipo organizador. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir la experiencia que desde Socios en Salud hemos estado realizando durante la pandemia en el Perú, ¿no? Bueno, Socios en Salud es la hermana de Partner in Health en el Perú y tenemos 4 líneas estratégicas. Una es tuberculosis, salud mental, el tema de enfermedades crónicas no transmisibles y también el tema de salud comunitaria, donde está incluido todo el tema de salud materno e infantil. Actualmente yo soy coordinadora de un proyecto llamado Casita, ¿no? Bueno, para todos, el tema del COVID fue definitivamente una pausa en todas las actividades presenciales que veníamos haciendo, y el objetivo de Socio siempre fue brindar atención médica a la población más vulnerable. Lamentablemente esto hizo que esta pausa que tuvimos durante la cuarentena en un momento fue un desafío, pero también nos llevó a poder asumir un rol de iniciativa, de poder adaptar intervenciones que ya teníamos en camino y adaptarlas a un contexto virtual, debido también a las medidas que tomó el país frente a la pandemia, como fue la cuarentena, ¿no? Es así que bajo el rol de liderazgo del proyecto que tengo, nosotros tratamos de adaptar una intervención presencial llamada Casita, que tiene evidencia científica porque fue un piloto desde el 2013 y que tiene como objetivo identificar a la población de niños menores de 2 años con riesgo en el retraso en el desarrollo. Las primeras preguntas eran, ok, ¿dónde están esos niños? ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo estará la situación? Recordemos un poco que el entorno del niño, el estado de salud y de situación del niño depende de todo su entorno, ¿no? Es más, y en esos momentos, como bien lo decía Betilde, pues era muy notorio que el entorno que estaba viviendo dentro de la familia podía ser inclusive tóxico para el niño, ¿no? Se incrementaba el estrés en la madre, la violencia en el hogar, como el acceso a nivel de salud. Entonces había muchos desafíos que en su momento vamos a hablar más adelante. Es así que bajo todo este contexto nosotros pudimos adaptar esta intervención presencial. Para eso diseñamos un chatbot que nos permitió identificar a la población a través de poder identificar dónde estaban los niños. Es un link que se difundió rápidamente entre toda la población por WhatsApp, por redes sociales. Otro punto importante también fue que tuvimos que adaptar material educativo para poder compartir con todas las cuidadoras a partir de esta experiencia. Y fue muy importante, ¿no? Porque buscamos involucrar a toda la familia que en ese momento podía estar en el hogar, tales como papás, hermanos, cuidadores secundarios, cuidadores primarios, para que puedan también abordar aspectos del desarrollo infantil temprano y aspectos de la salud del niño, ¿no? Eso es básicamente el trabajo que estuvimos haciendo durante la pandemia. Fue realmente muy, muy importante identificar que niveles altos de depresión en la propia figura paterna. Fue importante también ver que aún frente a la cobertura o al problema del COVID,
había familias que no respetaban la cuarentena y que incluso salían de sus hogares, y eso hacía que quizás la necesidad socioeconómica fuera más. Entonces, Socios en Salud también tuvo que trabajar de manera integral toda esta problemática, ¿no? No solamente nos enfocamos en el niño, sino también buscamos cubrir de manera integral los diferentes factores que puedan haber alrededor de la familia. Quizás la depresión en la cuidadora, el brindar algún tipo de soporte socioeconómico, el brindar también la atención médica a la familia a través de la telemedicina. Y un rol importante que desempeñó la organización fue a nivel de poder identificar y hacer un barrido para la población que estaba siendo más afectada en los distritos de Lima Norte, ¿no? Donde trabajamos juntamente con la DIRIS Lima Norte, la Dirección Regional de Salud de DIRIS Lima Norte, para poder identificar casos a nivel de la comunidad que pudieran estar teniendo riesgo de COVID y poder brindar kits de protección y poder estar brindando continuamente el tamizaje para poder prever algún tipo de expansión del virus en la familia, ¿no? Básicamente esos son los puntos más resaltantes que podemos mencionar desde Socios. Bueno, creo que me queda un minuto, solo quiero acotar que el tema de salud mental fue algo que también empezó a nivel masivo en este tiempo de pandemia. No fuimos la excepción, nos juntamos con diferentes instituciones y es así que se creó también un conjunto de chatbots para poder identificar el nivel de depresión en las personas mayores de 18 años y poder a través de ello, a través de la teleconsejería, brindarles un soporte en salud mental, ¿no? Básicamente eso es lo que puedo mencionar en este punto, Cristian. Buenísimo, Nancy, gracias por compartirnos la importante labor que han venido haciendo con la infancia durante este contexto de COVID-19. También le comento a nuestra audiencia que pueden, si tienen algunas preguntas, las pueden ir dejando también en la casilla de preguntas y respuestas en el Q&A y vamos a estar revisándolas para poder contestarlas al final. Y bueno, pasamos a nuestra siguiente panelista, ella es Rocío Maciel, desde Buenos Aires. Bienvenida, Rocío. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristian. Gracias a todos los que están participando. La verdad es que mientras escuchaba a Betilde y a Nancy, pensaba, ¿no? Cuántas cosas nos unen en Latinoamérica. Parece que estamos cada uno en su país, pero en realidad mucho de lo que nombraban Betilde y Nancy fue lo que sucedió también en Buenos Aires, pero en Argentina, ¿no? Y bueno, como vos dijiste en la presentación, a mí desde diciembre del 2019 me toca ser directora general de Derechos Humanos en la legislatura de la ciudad, y como digo, diciembre de 2019, tuvimos 3 meses de trabajo presencial, llega la pandemia, y tuvimos el gran desafío de ver cómo, creo que nos pasó a todos, cómo íbamos a hacer para continuar con nuestra labor, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que pusimos mucho hincapié en observar, ¿sí? En ser la mirada desde los derechos humanos de lo que estaba pasando con la pandemia, pero en particular con la cuarentena. Y en ese sentido, en ese momento, nos dimos cuenta de varias cosas de las que decían Betilde y Nancy. Obviamente la violencia de género en el año 2020 en la Argentina se acrecentó muchísimo, fue el año con más femicidios en la historia argentina. Dado la cuestión que decían, que tiene que ver con el encierro, con que tu casa sea un lugar inseguro. Otra de las cuestiones que también aparecieron tienen que ver con la cuestión de la salud mental, como bien decía Nancy. Tengamos en cuenta que en todo lo que fue el año 2020 en Argentina, los chicos estuvieron 7 meses sin clase, entre 7 y 8 meses sin clase, sin un día de clase presencial. Eso hizo que, obviamente, la sociabilización a la cual venían acostumbrados los chicos se rompió, causando miles de problemas en cuanto a la adolescencia, digo, como grupo etario, pero también en otros grupos etarios, pero digo, eso es como una política pública mal llevada, digamos, por el gobierno nacional, en este sentido, que causó claramente no solo una cuestión, digamos, de crisis educativa, sino también de crisis emocional y de problemas de salud mental.
Otro de los temas, digamos, que a nosotros nos sirvió mucho para poder hacer nexo entre la sociedad civil y el Estado fue que cayeron abruptamente las donaciones de sangre en Buenos Aires, que es un lugar donde la gente es muy habitué a hacer donaciones voluntarias de sangre, cayó en un 80%. ¿Por qué? Porque los hospitales se convirtieron en lugares inseguros. Entonces ahí lo que hicimos en conjunto con la sociedad civil fue encontrar otros espacios que no fueran hospitales. Fue así que les dimos un nuevo sentido a las escuelas, a los centros culturales, a las bibliotecas, a los clubes. Utilizamos esos lugares como lugares donde la gente se podía acercar a hacer la donación de sangre. Y eso fue, yo creo, digo, a lo que viene, digamos, este panel y quienes están participando, es un símbolo de que cuando hay un nexo entre la sociedad civil y el Estado, la política pública puede llegar a tener verdaderamente un cambio, ¿no? Ahí puede cambiar la cuestión y tener una consecuencia social, ¿no? O lo que buscamos siempre desde los lugares gubernamentales que tienen que ver con incidir en la sociedad. Es un ejemplo chico, pero que me parece que es bueno traerlo al caso para este panel. No me quiero exceder, creo que me quedan un minuto, pero otra de las cosas que me parece que es sumamente importante destacar, ¿no? Yo como funcionaria de la legislatura de la ciudad, tiene que ver con cómo hicieron los legisladores, digamos, para juntarse, poder seguir legislando y poder seguir llevando soluciones a la población. La Ciudad de Buenos Aires fue el primer parlamento argentino que pudo sesionar, que votó en conjunto en su pleno un modo de sesionar con un mix, ¿no? Como pasó en varios países, un mix que tuvo a los presidentes de bloque de forma presencial y a otros diputados y legisladores de forma remota, ¿no? Desde su casa, pero digo, me parece que no es un tema menor porque hubo que hacer sistemas nuevos para poder lograr ese ensamble de que haya 60 legisladores conectados, y nosotros tuvimos una celeridad enorme porque para nosotros era sumamente importante que los legisladores puedan reunirse, que puedan charlar, que puedan dar soluciones a los comerciantes, a todos, digamos, a la cultura, a la educación. La Ciudad de Buenos Aires fue la primera que volvió a abrir las escuelas, la primera que le dio una respuesta a los comerciantes para que no muera, digamos, la economía en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no me quiero seguir extendiendo y espero a las siguientes preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu aporte y poder darnos esa visión de lo que estuvo pasando en Buenos Aires durante el COVID y todos los retos que afrontó la legislatura de Buenos Aires. Y ahora pasamos a Juan Manuel Arribas, director de Hombro a Hombro desde Perú. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, Cristian. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy fundador y actual director ejecutivo de la Asociación Civil Soluciones Empresariales contra la Pobreza, el CEP, organización que nació en el 2011 con la idea de apoyar al Estado en el diseño y ejecución de políticas públicas basadas en evidencia, con el know-how del sector privado en hacer que las cosas sucedan, es decir, con la capacidad de gestión que tiene el sector privado. Al principio de nuestro trabajo tuvimos un extraordinario vínculo con el Jamil Poverty Action Lab y con el IPA, el Innovation for Poverty Action, teniendo varias veces aquí a Vicky van der East, Duflo, Dean Carla. Más que un think tank, nosotros pretendemos ser un do tank y creo que lo hemos demostrado durante la pandemia. Hemos venido trabajando en temas de presencia de Estado en la Amazonía, en el diseño y ejecución de Jaliwarma, que es un programa de nutrición en la escuela pública muy grande. Hemos estado en el Ministerio de Educación con una reestructuración logística del ministerio. Hemos estado con Centrum y el Índice de Progreso Social. Hemos estado en diferentes estamentos del Estado, pero el tema de desastres lo vemos recién desde el 2017.
cuando el fenómeno del Niño afectó terriblemente a nuestro país. No había desde el sector privado una organización que pueda consolidar a todo el sector para centralizar operaciones, compartir información vital y hacer más eficiente el apoyo. Y por eso, y por el lado del Estado, habían instituciones responsables que eran francamente invisibles hacia el mismo gobierno. Como decimos en mi tierra, nos aventamos a la atención de nuestra gente en el 2017 sin saber leer ni escribir en temas de desastres. Pero por nuestra ubicación en el ecosistema empresarial, para nosotros fue natural, fue relativamente sencillo tomar la batuta de todo el sector privado en relación con el Estado para coordinar, y debemos haberlo hecho bien, ya que el Ministerio de Defensa nos nombró a nosotros como representantes de todo el sector privado en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE. Esto llamó mucho la atención a los grupos empresariales más grandes del país, como Gloria, Breca, Intercorp, y nos pidieron que gestionemos desde nuestra organización un nuevo frente empresarial ante desastres para tener una actitud mucho más preparatoria, preventiva, antes de la ocurrencia de un desastre, y no salir como locos a último rato sin haber previsto protocolos y actores y logísticas, etc. Así nació el movimiento empresarial Hombro a Hombro. Este frente se propuso como enemigo al gran terremoto en la costa central del Perú. Si ustedes no lo saben, tenemos una amenaza de terremoto de gran magnitud en la costa central de nuestro litoral. Se espera un terremoto grado 9 que produzca mínimo unos 200,000 muertos en un minuto, y tendríamos a una ciudad de 10 millones de habitantes sin agua durante más de un mes, sin aeropuertos, sin puertos, sin autopistas. Eso sería francamente un infierno. Pero nunca pensamos en la ocurrencia de una pandemia de esta magnitud. Así que lo que hicimos fue adaptar rápidamente nuestros protocolos de terremoto a la pandemia y concentramos toda la ayuda del sector privado en el Instituto de Defensa Civil, en INDECI, y desde ahí, con apoyo de las Fuerzas Armadas, preparamos paquetes de alimentos para una familia de 4 personas por 14 días. Inmediatamente quedó claro que nuestro compromiso debía ampliarse a mucho más que alimentos y bebidas, alimentos no perecibles y bebidas, porque al final, hasta el día de hoy, hemos logrado transportar más de 6.500 toneladas de alimentos y bebidas entregadas a más de 600,000 personas en extremo vulnerables. Hemos ayudado a traer el primer 1.000.000 de vacunas al Perú, con lo que abrimos el proceso de vacunación en el país. Hemos ayudado a implementar más de 20 plantas de oxígenos medicinales coordinadas principalmente con el Seguro Social del Perú, que es Salud. Hemos donado más de 42 reguladores de alta presión, que devino posteriormente en la adquisición de más de 600 reguladores, que aquí en el Perú le llamamos guairachis, son unos reguladores de alta presión. Demostramos que nuestra hipótesis de trabajo, es decir, el trabajo en equipo entre el Estado y el privado, funciona, a pesar de la enorme desconfianza mutua que hay entre el Estado y los privados. Y nunca antes, nunca antes en la historia del Perú ha habido tal nivel de apoyo desde el sector privado. El doctor Arellano, una eminencia de la investigación de mercado aquí en Perú, mencionó que el apoyo del sector privado peruano fue 4 veces mayor al sector privado norteamericano en términos de porcentaje del PBI de cada uno de estos países. Hasta aquí llego con lo que hemos avanzado durante la pandemia y seguiré completando la información posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu participación y por contarnos de este gran trabajo que han hecho desde hombro a hombro durante la pandemia, coordinando la ayuda del sector privado, que ha sido tan eficiente y tan necesaria en este tiempo.
Bueno, como sabemos, estamos un poquito atrasados con nuestro horario y como somos como un sanguchito, nosotros somos el pollo en el medio, tenemos conferencias al medio. Somos el pollo porque somos lo más rico, ¿no? Bueno, tenemos vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a unir las últimas dos preguntas, que son, ¿cuáles han sido los grandes retos que ustedes han enfrentado y cómo piensan que, que la academia podría aportar de pronto a la solución de estos retos? Creo que va muy, muy ligado. Entonces, iniciamos de la misma manera con Betica y tenemos igual los 3 minutos para intentar responder esto. Esperemos que podamos hacerlo. Me voy a volver a medir para no tardarme demasiado porque es bueno controlar el tiempo, sobre todo si tenemos poco. Creo que de algún modo también ya hemos cubierto bastante, o sea, hemos empezado a mapear lo que son estos retos. Definitivamente yo a modo de aporte adicional y en lo que respecta a mi trabajo directamente, por supuesto el tema de la virtualidad, que ya Rocío aludió y Nancy también mencionaba, porque nuestra América Latina sigue teniendo niveles de brecha digital muy altos, entonces esta desigualdad en que supuestamente podemos estudiar todos online y podemos todos conectar con estas discusiones tan ricas, pues en la realidad no es así. Entonces es un tema clave. El segundo, el tema de financiamiento, porque nosotros trabajamos con financiamiento externo y de donantes para nuestros proyectos. Y por supuesto, América Latina en 2020 tuvo crecimiento negativo, ¿no? Y en este 2021 está teniendo como creo que 3 o 4%, o sea que ha sido positivo el bounce back, pero no es lo suficiente como para poner a la región donde estaba antes de la pandemia, y eso también tiene consecuencias a la hora de trabajar proyectos y a la hora de diseñar políticas públicas desde el punto de vista de los gobiernos, porque tienen, digamos, más necesidades y el mismo presupuesto, no cambió el presupuesto, no aumentó el presupuesto. Entonces, el segundo. Y el tercero que ya yo aludí, que me encanta que Nancy también tocó, es los grandes retos para la región en el horizonte post-pandemia, el tema de la pobreza, que va a aumentar, vamos a tener nuevos números de personas pobres en ese grupo, el tema de la inseguridad alimentaria, que, bueno, Nancy nos dio una visión de Perú, pero esto tiene réplicas en Haití, tiene réplicas en Venezuela, tiene réplicas realmente en todo el hemisferio. En el Triángulo Norte, que yo trabajo mucho en esa zona, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, ese va a ser un gran tema, temazo para América Latina. ¿Qué puede hacer la academia? Y ya con esto cierro, continuar generando datos, porque los países de la región han venido armando buenas infraestructuras de información, pero todavía son muy pobres para la necesidad y lo desagregado que necesitamos los datos para hacer mejores políticas públicas. Entonces eso es una función clave de la academia. Segundo, el análisis de soluciones y sobre todo este enfoque de construcción de escenarios, que es muy útil para las personas que están haciendo política pública a nivel técnico y a nivel de liderazgo político. Y lo tercero, que es el research que se genere, que no se quede engavetado, que no se quede en una conversación entre académicos, que se transforme en data, en información, en policy papers, que sean digeribles y no porque no son gente con buen nivel intelectual, es porque la vorágine de la respuesta de una persona en la política no da para procesar y digerir los datos que se producen desde la academia. Entonces, y con eso se me acabó el tiempo, es clave transformar esos contenidos a formatos utilizables por el formulador y la formuladora de política pública para poder tener un impacto en la realidad concreta. Eso serían algunas pautas. Buenísimo, Betica. Muchas gracias por tu aporte. Qué excelente dato nos has brindado. Y seguimos con Nancy. Bueno, gracias, Cris. A nivel de lo que podría mencionar es implementación de la experiencia. Bueno, definitivamente uno de nuestros grandes desafíos fue el acceso a los servicios de redes sociales, la telecomunicación. Es un problema general, más aún en zona rural que en zona urbana. Sin embargo, considero que también es importante involucrar siempre a la sociedad civil en todo lo que nosotros podamos adaptar, ¿no?
si bien el desafío fue, ok, ¿cómo vamos a adaptar algo que ya tenía una evidencia científica hecha? Ya está demostrado que efectivamente una intervención lograba reducir el riesgo de retraso en los niños. El llevarlo a un contexto de pandemia con una población que tiene otras necesidades en ese momento resultó un primer desafío. Como lo mencioné en la primera ronda, no sabíamos dónde estaban, quiénes eran, cómo podíamos llegar a ellos. Perdimos mucha población que antes había estado contactada y esa fue una gran dificultad que hasta el momento estamos tratando de sopesar en un semipresencial, pero definitivamente hay población que no estamos llegando, ¿no? Y me imagino que también otras instituciones sucede lo mismo y siempre estamos en la constante búsqueda de buscar una estrategia de solución. Un aspecto, por eso fue la innovación de los chatbots, que si bien es buscar en diferentes zonas, pues también si la persona no tiene un paquete de internet o tiene un celular prepago y no tiene un postpago, eso, obviamente. En el tema del capital social, nosotros trabajamos fuertemente con los agentes comunitarios. Para nosotros son nuestro brazo derecho en todas nuestras intervenciones. Y aún, ellos son los responsables de entregar la intervención a las poblaciones. No son solamente agentes de soporte, ayúdame con esto, sino realmente cumplen un rol de actor importante. Y ustedes se imaginarán ese desafío de ver que antes era un entrenamiento físico en donde tenía un contacto directo con la persona y de alguna forma cambia toda esa dinámica de contacto y muchos de nuestros agentes son adultos mayores. Entonces no tienen esa dinámica de poder familiarizarse con WhatsApp, con un Zoom. Entonces, todo eso también significó un proceso de entrenamiento y de empoderar a esta población para asegurar que sean ellos quienes puedan llegar a la población, pero también nos ayuden a recoger información de la comunidad. Porque yo desde un escritorio puedo organizar mi proyecto, el programa, pero si no tienen la evidencia de la comunidad, es muy probable que lo que pueda generar no tenga resultado a mediano o a largo plazo. Entonces, ¿a qué nos vamos con el tema de la ciencia? Yo soy muy alentadora de lo que es implementación basada en la ciencia. Así sea de pequeños pilotos de 60, 120, nosotros podemos recoger esa información para poder luego llevarla a un escalamiento. Generar evidencia es algo que la academia tiene que considerar e implementarla a partir del involucramiento de los actores de la comunidad. Básicamente eso es lo que quisiera compartir. Y bueno, si hay más preguntas más adelante, podemos también responder. Gracias. Muchas gracias, Nancy, por tu aporte. Pasamos a Rocío Maciel. Trato de ser lo más concisa posible. A mí, un tema, digamos, que me apasiona en lo personal y que llevamos en la dirección tiene que ver con el tema de tomar como núcleo, digamos, de estudio, por decirlo de alguna manera, a la familia. Pero no solo a la familia, digamos, tradicional, pensada, digamos, tradicionalmente, sino también lo que tiene que ver con familias diversas, familia LGBT. En ese sentido, como un desafío, digamos, la pandemia los puso en un desafío enorme, en un desafío mayor en el que estaban antes en la prepandemia. Esto quiere decir problemas para inscribir niñeces trans, problemas para inscribir niños producto de gestación solidaria, por ejemplo, y son familias que ya están constituidas. Y esas familias que ya están constituidas tenemos que poder garantizarles los mismos derechos que las familias tradicionales. Entonces, eso como un punto y un desafío, digamos, que nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos, imagínense, desde que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, alrededor de 4.000 familias ya constituidas. Entonces es una población, digamos, que ya no es, si se quiere, minoritaria, sino que es parte misma del día a día de la ciudad, y que nosotros tenemos que poder garantizar esos derechos, hacer el pedido de leyes correspondientes a nivel nacional y a nivel local. En cuanto a la cuestión de la academia, a mí me gustaría quizás, no quiero que lo tomen como que es una visión meramente crítica, pero sí muchas veces, digamos, lo que nos pasó y en el rol un poco que nos sentimos desde la dirección, tiene que ver con ser nexo, ¿no? Ser nexo entre, como dije anteriormente, entre la sociedad civil y el Estado, pero también ser nexo entre la academia y la sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, como decía Nancy,
están las ideas, se pueden, digamos, hacer los estudios pertinentes, pero nunca no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces, vamos a congresos, vamos a charlas, y explayamos en esos lugares lo que nosotros visualizamos. Lo digo como politóloga también, digo, yo tengo una formación, digamos, académica que tiene que ver, digamos, con lo sociológico, pero nos quedamos solo en eso. Y tenemos que poder ir más, tenemos que poder incidir, tenemos que poder ir y sentarnos con los tomadores de decisiones y también con la sociedad civil para hacer un doble check de lo que nosotros estudiamos sea efectivamente de esa manera, y poder, en conjunción y asociación entre la sociedad civil y la academia, hacer la incidencia o el lobby, que muchas veces está mal visto, pero que es una herramienta súper válida, para poder llegar a las políticas públicas que necesitamos. Y bueno, en eso cuentan conmigo, le escriben a Cris, en mí encuentran una socia para eso. Y si hay preguntas, después seguimos. Muchas gracias, Rocío, por tu participación, y ahora pasamos a Juan Manuel. Qué malo que eres, Cristian, me has cortado la mitad del tiempo. Por ahí vamos. Retos más grandes que hemos enfrentado. Comienzo diciendo lo mejor que hemos tenido es el enorme compromiso de nuestro personal médico en todo el país, que se enfrentaron durante más de un año solos, sin ningún tipo de defensa contra la pandemia, en defensa de nuestra gente, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Los tres grupos, realmente gente extraordinaria, que ofrecieron por miles sus vidas para poder defendernos. Repito, sin ningún tipo de protección, porque no existía la vacuna. Si me piden que hable de obstáculos, yo creo que tengo que lamentablemente hablar de nuestro Estado. En primer lugar, esa intrínseca desconfianza hacia la capacidad de gestión del sector privado que sigue existiendo, por ejemplo, en temas de logística, de negociaciones, de oxígeno, etcétera. Un desconocimiento de la importancia del arma de comunicaciones en la lucha contra la pandemia, para difundir los nuevos hábitos que teníamos que tener contra la pandemia, o para derribar, por ejemplo, la resistencia hacia la vacunación, que hoy día está poniendo en serios aprietos todo el proceso de vacunación. La displicencia, y eso es una palabra muy fuerte, la displicencia de varias instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en problemas como, por ejemplo, el oxígeno medicinal. El desconocimiento de parte del Estado de la gestión de crisis en gran magnitud. El MINSA concentró la gestión de la pandemia y desconoció, por ejemplo, la capacidad de gestión en época de crisis de nuestras Fuerzas Armadas, manteniéndolos aparte de todo el tema de gestión, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos o de Israel o de otros países. Incapacidad de poner la data pública y privada en un solo sistema para poder mapear y ubicar mejor a la población para atender, a pesar que nosotros desde el sector privado lo hemos venido ofreciendo en diferentes oportunidades y de manera gratuita. Otro problema es la antigüedad de la data urbana, que hace muy ineficiente la planificación. En teoría, el barrio termina acá en el cerro, pero cuando llegamos hay 50,000 personas más que nadie había mapeado. Eso complica muchísimo la planificación. Terror para llamar a otras instituciones del Ministerio de Salud, como ya lo dije, Fuerzas Armadas, y una oportunidad de mejora muy grande en la capacidad logística en crisis del Ministerio de Salud. Si me dicen que cuáles fueron esos principales obstáculos, eso es lo que yo mencionaría en base a mi experiencia de combate. O sea, hemos estado en la trinchera enfrentando la crisis, y eso es lo que yo les puedo transmitir. ¿Qué aportes desde la academia? Sería magnífico poder transmitir al Estado la enorme importancia de la tenencia de un centro de comando y control. Para las Fuerzas Armadas es evidente, no puede haber ningún programa, un despliegue militar, si es que no hay un centro de comando y control. En las empresas privadas lo mismo, cuando hay una crisis,
se arma un centro de comando y control para poder tener control de la información y poder darle la información precisa, just in time, a los tomadores de decisión para poder tomar decisiones bien informadas. Manejar el tema de información con un solo vocero y demostrarle al Estado que es importante que haya solo un vocero y no 4 o 5 que crean información a veces contradictoria. Una estrategia de comunicación en todo el país con las características de las personas de todo el país. En este país se hablan 52 dialectos. Es bastante complicado comunicar y se deben de considerar los medios de alcance masivos. Las redes solamente llegan a un segmento de la población relativamente jóvenes, pero si queremos atender a los adultos mayores no podemos utilizar redes y es lo que básicamente hemos estado usando. Y pensando a futuro, tenemos que mejorar los simulacros en general de todo lo que sean desastres. Regresando al tema de terremotos, nuestros simulacros honestamente no sirven. Difundir protocolos familiares para enfrentar desastres y practicarlos en familia durante los simulacros. Eso no existe. Tenemos que hacerlo. Y por último, apoyar con el diseño de trazabilidad georreferenciada de la población para poder diseñar rápidamente políticas de apoyo en caso de cualquier siniestro o desastre de gran magnitud. Muchísimas gracias. Buenísimo, Juan Manuel, gracias por tu aporte. Y bueno, creo que ha sido muy rica esta conversación, hemos aprendido mucho sobre retos, es así como una abrebocas, que hay muchas cosas todavía ahí adentro por explorar, pero gracias por darnos ese gran overview en Latinoamérica y lo que está sucediendo en distintos países en contexto de COVID-19. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat de preguntas y respuestas para poder hacerla a los panelistas. Tenemos una aquí de Diego Macal. Se las leo. Dice: la pandemia expuso desigualdades en el acceso a Internet, que sin duda es parte ya de la vida de la mayoría y necesario para comunicarse, como actividades financieras, trabajar, etcétera. Sin embargo, no todos los latinoamericanos tienen el lujo de la Internet aún. Ayer Facebook se cayó y hubo muchas disrupciones en actividades comerciales. Hay esfuerzos en Perú, Argentina, el resto de América Latina para garantizar cobertura 100% de Internet y que este alcance de todo y esté al alcance de todos o al menos la mayoría. ¿Sabe el panel de algún esfuerzo para desarrollar habilidades autóctonas en cuanto a software e infraestructura para garantizar Internet en América Latina? ¿Alguno quisiera hablar sobre este tema de acceso a Internet en América Latina? Si hay algunos esfuerzos que se están haciendo. Pues yo muy rápidamente, porque vi, Rocío, si quieres tú avanzar. Yo nada más decir que los progresos varían de país a país. O sea, creo que obviamente hay un planteamiento de mi trabajo con gobiernos de que se aspira a que haya acceso a Internet pleno, pero hay muchos obstáculos en el camino que tienen que ver con lo financiero, con las alianzas correctas y estratégicas para poder garantizar ese acceso, pero no es muy deficiente todavía. Lo que yo sí diría que hay buenos progresos es a nivel de gobiernos locales, porque ahí como a nivel de gobiernos locales hay cada vez más interesantes experiencias de ponerlo a disposición en una plaza pública o en la biblioteca o en ciertos lugares de encuentro común a nivel súper comunitario. Ahí es donde yo personalmente he visto interesantes progresos en Costa Rica, en la propia Argentina, en varios otros países. Sí, a ver, como dice Betilde, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sí, en las plazas públicas hay acceso a Internet y demás, pero como preguntaban más ampliamente por Argentina, a mí me gustaría rápidamente contarles, yo hace una semana estuve en La Quiaca, que es, digamos, el límite fronterizo entre Argentina y Bolivia. Hice todo ese recorrido, ¿no? Me gusta hacerlo muchas veces porque me parece que ahí se ve a veces la realidad que no pasa solo por la ciudad de Buenos Aires, por las metrópolis. Y la realidad es que también tenemos problemas en Latinoamérica que tienen que ver con que digamos,
cómo está nuestro país, digo, la cordillera, ¿no? Tenemos pueblos encima de la cordillera, un poco lo que decía Juan Manuel, donde muchas veces la infraestructura para que pueda llegar a Internet es muy complicada, es muy costosa, y hoy por hoy los países latinoamericanos no tienen, digamos, no cuentan con ese presupuesto para poder afrontar esas infraestructuras. Ni hablar la pregunta que hacía en específico de si hay, digamos, software propio, digamos, en la Argentina. Tenemos falta de ingenieros, así que obviamente que no hay algo propio, digamos, en cuanto a infraestructura de software ni nada por el estilo. Así que bueno, eso. Bueno, quizá yo solamente pueda acotar algo breve. Realmente no solamente es un problema financiero, sino también el geográfico, que creo que Rosel lo mencionaba. Perú es un país muy diverso y nuestra zona rural en la sierra, pues definitivamente es muy accidentado, tiene se necesita trabajar bastante, ¿no? Para poder acceder. Pero una iniciativa que ha tenido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, juntamente con los gobiernos locales, es de que el poder implementar esos espacios en donde puedan tener internet para los estudiantes que puedan acceder, o la comunidad que desee comunicarse, hacer procesos digitales. Ahorita se me dio el nombre, disculpa, tal vez Cristian lo recuerda, o Juan Manuel, pero en todo caso creo que eso es también una medida que poco a poco se está implementando, y básicamente a la población sin acceso, que es la zona rural, ¿no? Que no es porque no tenga quizás el acceso a un equipo telefónico, sino es porque simplemente no hay cobertura, ¿no? Y la problemática en la zona de la costa del Perú quizás también difiere, ¿no? Los problemas son diferentes, es porque tienen otro tipo de celular, porque tienen un plan prepago y no el postpago, entonces no tienen acceso a redes sociales que demanden mayor uso de aplicativos. Entonces, toda esa problemática también tiene que ser, creo que, recogida para poder ver el problema desde diferentes zonas, ¿no? Básicamente. Te referías a los tambos, Nancy, ¿no es cierto? Sí, Los sí, tambos Juan que Manuel, forman exacto. parte del programa País, que tiene los tambos y las plataformas itinerantes. Miren, el Internet es un medio, hay otros medios también. Tú quieres comunicarte con la gente mayores de 70 años y no va a haber forma que poniendo el Internet te puedan entender. ¿Ok? O sea que tenemos que pensar estratégicamente en el tema de comunicaciones para llegar a todo el segmento. Si estamos hablando que los mayores de 60, 70 años son la gente más vulnerable para el COVID, a la que hay que convencerlo que de ninguna manera pueden dejar de vacunarse, y el Estado solamente utiliza el medio virtual para comunicar, tienes un segmento de la población monstruosamente grande que nunca se enteró que él ya estaba listo para vacunarse, o que tenía que irse a vacunar a 10 cuadras de su casa, y que corra porque si no se queda sin su vacuna, bla, bla, bla. O sea, tenemos que poner esto en manos de profesionales de la comunicación y evidentemente crear los canales de comunicación. Pero ojo, no solamente es Internet, hay muchas otras formas que podemos utilizar para poder lograr el objetivo de la comunicación, que es cambiar hábitos. Sí, es lo más difícil. Buenísimo, Juan Manuel. Gracias por tu aporte. Gracias a todos por el aporte que, que nos han dado aquí en esta conferencia. Creo que ha sido muy rica la información que hemos recibido. Estoy seguro también que todos los participantes pues se llevan muchos retos en el corazón, muchas ideas también, muchos proyectos para poder desarrollar, que es la idea de esta reunión. Les agradecemos a todos por estar presentes. Gracias, Rocío, gracias, Betica, Nancy, Juan Manuel. Muchas gracias por haber dado su tiempo para estar con nosotros. Y bueno, también gracias a todos los participantes. Les pedimos que sean conectados a IMO, porque se vienen más conferencias y más espacios de aprendizaje y de conexión. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima.